Daniel Noboa descarta una negociación con organizaciones indígenas y sociales para cesar el paro nacional al cumplirse la primera semana de movilizaciones con 95 detenidos. No creo en la reelección indefinida, dice el primer mandatario, a puertas de que el país regrese a las urnas para definir la instalación de una asamblea constituyente. La Fiscalía formula cargos contra 39 privados de la libertad tras el asesinato de 17 reos en la cárcel de Esmeraldas. El gobierno dice que el Estado no ha perdido el control de los centros penitenciarios. Con 77 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba la ley para el fortalecimiento crediticio, el quinto proyecto económico urgente del Ejecutivo. La Cancillería rechaza la agresión de un agente de inmigración de Estados Unidos contra una ciudadana ecuatoriana. El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará información del caso al gobierno norteamericano. El Consejo Nacional Electoral tendría un plazo de 90 días para convocar nuevamente a elecciones en caso de una eventual victoria del sí en la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente. En la información internacional, el exmandatario y candidato presidencial de Bolivia, Jorge Quiroga, lidera las encuestas a un mes del balotaje. 4 fallecidos y más de 400,000 evacuados deja el paso de la tormenta tropical Boaloy en Filipinas, mientras se recupera de los estragos del supertifón Ragasa. Con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco, tercer foro de finanzas sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción: Gisela Bayona y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección general: Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Estamos viernes 26 de septiembre y le damos la bienvenida también a Gisela Bayona, que nos acompaña hoy en reemplazo de Fausto Yepes. Siempre es un gusto, María del Carmen, poder acompañarlos, amigos. Gracias por acompañarnos. Le presentaremos toda la información actualizada a esta hora. Iniciamos entonces revisando la agenda. Tendremos entre nuestros invitados a Luis Cabrera, él es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hablaremos acerca de las manifestaciones, del paro nacional. La Iglesia Católica hace un llamado al diálogo. Lo vamos a conversar en esta entrevista. También va a estar con nosotros el abogado William Murillo, él es director de 1-800 Migrante. Con él conversaremos acerca del caso de la ecuatoriana que fue agredida por un agente de migración de los Estados Unidos. Y también con Patricia Carrillo, directora metropolitana de gestión de riesgos de Quito. Hablaremos acerca de la ciudad. Ya inicia la temporada invernal. ¿Estamos preparados para eso? Pues lo vamos a analizar. Vamos a ver qué medidas preventivas se han tomado. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Hay también mucha gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante. Ese nudo, presidente. A usted no le toca destrabar ese nudo, es decir, bueno, empecemos a trabajar, se acabó el paro, con una negociación que incluso vaya más allá de las compensaciones con el diálogo. ¿Por qué no, presidente? Porque en ese momento estamos nosotros mismos atentando contra la democracia. Nosotros resistiremos también. ¿Cómo? De la misma forma que ellos resisten.
En medio de las fricciones sociales, el presidente Noboa se refirió a la propuesta de Asamblea Constituyente que está en firme y negó que exista una intención para reelegirse de manera indefinida en el cargo. ¿Usted estaría de acuerdo en que la nueva constituyente faculte la reelección indefinida para su cargo y otros cargos? No. ¿Eso no se va a cambiar? Pero en lo absoluto. Con todo el esfuerzo que han tratado los odiadores de decir, no, este se quiere quedar aquí para siempre, yo sigo en eso. La Constitución, y estaré pues los 2 periodos máximo en el caso de que pues necesite realizarse en el 29. No lo sé todavía. Pero entonces no habría reelección indefinida en esta Constitución nueva. No, no creo en la reelección indefinida. Creo en el cambio, creo en el recambio también. Hasta el momento, 95 personas han sido detenidas en el marco del paro nacional, según detalló el ministro del Interior, John Reinberg. El funcionario señaló que la mayoría de las personas vinculadas a las marchas son procesadas por presunto terrorismo y alertó sobre la presencia de extranjeros vinculados a atentados. Cuando son marchas pacíficas, la fuerza no tiene que participar. Pero cuando ya comienzan a tornar violencia, cuando ya quieren salir y comenzar a ir a edificios públicos y no públicos, a poner grafitis, a dañar la propiedad privada, a dañar la propiedad pública, es cuando nosotros actuamos, y eso es lo que sucedió el día de ayer. 18.000 galones que estaban previstos para ser utilizados en delitos de narcotráfico. Entonces, con esto se sigue demostrando a los ecuatorianos para que vean quiénes están utilizando y para qué estaban utilizando estos beneficios del subsidio. Financian, ¿no?, a grupos delincuenciales para que suceda esto. Pues qué raro que esto suceda justamente en la cárcel de Machala y luego esto suceda en la cárcel de Esmeraldas. Y tras los enfrentamientos con la fuerza pública y hechos violentos, 3 líderes de las organizaciones indígenas fueron denunciados ante la Fiscalía por presunta instigación y terrorismo. Según el recurso presentado contra el presidente de la Confederación, Marlon Vargas, a Guillermo Churuchumbi, presidente del movimiento político Pachacutic, y el expresidente de la CONAIE, Leonidas Cisas, las manifestaciones convocadas por las bases del movimiento derivaron en acciones que configuran delitos tipificados en el Código Penal. Otras 4 organizaciones sociales denunciaron una supuesta criminalización por parte del gobierno. Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores; Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores; Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarias del Ecuador; y Wilfrido Espinosa, titular de la Confederación Nacional de Indígenas de la FENOCIN, fueron acusados por presunta paralización de servicios públicos ante la Fiscalía en el marco de las movilizaciones contra el Ejecutivo. Los dirigentes expresaron su rechazo a la investigación de la Fiscalía y la calificaron como persecución política. Además, convocaron a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas e indígenas a mantenerse unidas frente a este proceso. Y los 12 detenidos de las manifestaciones realizadas en Imbabura fueron trasladados hasta las cárceles de Esmeraldas y Manabí. Ellos son procesados por presunto terrorismo luego del ataque al comando de policía judicial de Otavalo. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, cuestionó la movilización de los internos y exigió su liberación inmediata. El paro continúa de manera progresiva. Invitamos a todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, los sectores sociales. Hoy nuestros hermanos están encarcelados y han sido trasladados a otras provincias. Para José Abel de Fina, experto económico, las manifestaciones en el país apuntan a un escenario contraproducente para inversionistas, tanto internos como externos. Considero que la desconfianza de la comunidad internacional en Ecuador tendrá un efecto a mediano y a largo plazo. Este efecto que vemos que el riesgo país del Ecuador no puede bajar, no va a bajar porque
además de los cambios estructurales que son necesarios, además de la disciplina fiscal que es necesario, es también necesario un ambiente de calma política y calma social. Es necesario un ambiente de estabilidad política, estabilidad social. Y si no hay esa estabilidad política y esa estabilidad social, los efectos que tenemos, Gisela, son efectos duraderos, no son efectos de mientras dura la protesta, sino que luego de que termina la protesta, pues la comunidad internacional, los inversionistas, los empresarios locales, los consumidores locales se quedan con la sensación duradera de, no digo de un mes, se quedan con una sensación que puede durar hasta años, de que el Ecuador es un país inestable y que por tanto pues es difícil manejar inversiones, es difícil que esas inversiones fructifiquen. En otras noticias, la Fiscalía formuló cargos contra 39 privados de libertad por su presunta participación en el asesinato de 17 internos en la cárcel de Esmeraldas. El hecho violento ocurrió la madrugada de ayer, luego de que integrantes de la organización criminal Los Tiguerones ingresaron a uno de los pabellones del centro penitenciario para atacar a miembros de los Lobos y los Choneros. Las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes consiguieron las llaves de las celdas, lo que les permitió pues ingresar en otros puntos del establecimiento. El director de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil fue víctima de un atentado, según informó el SNAI. La institución detalló que el hecho se registró la tarde del pasado 24 de septiembre, cuando el funcionario se movilizaba con su conductor desde el centro penitenciario hacia el terminal terrestre de la ciudad. Se conoce que 2 sujetos que circulaban en motocicleta siguieron al vehículo blindado hasta la altura del intercambiador de Daule, donde abrieron fuego. La policía levantó 11 indicios balísticos en el sitio del ataque, mientras el SNAI denunció que estos hechos corresponden a un intento de intimidación. Y esta misma semana, 13 presos y un guía penitenciario fueron asesinados en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro. Este amotinamiento, sumado al de Esmeralda, según el presidente Daniel Noboa, no evidenciaría una pérdida de control del sistema carcelario. ¿El Estado está otra vez perdiendo el control de las prisiones? No. ¿Estos 2 ejemplos no permiten suponer esa lectura? No. ¿Por qué? Porque en menos de 3 horas estuvo neutralizado todo. Pero hubo 18 muertos en Esmeralda. Hay conflictos entre bandas y también, como digo, son estas mismas bandas que están conectadas con la minería ilegal, que están financiando y fomentando parte de las protestas. No voy a decir todas las protestas, pero parte de las protestas. Es un momento en que tratan de generar la mayor cantidad de conmoción social. Para Carol Noroña, periodista de investigación y especialista en temas penitenciarios, no existe una responsabilidad estatal cuando ocurren masacres carcelarias. A esto, dijo, se suma la falta de protección y garantías para quienes ejercen control en estos establecimientos, además de la corrupción que ha permeado en distintas esferas para permitir el ingreso de armas de fuego, armas blancas, explosivos, entre otros objetos prohibidos. Es que parece que ese es el plan deliberado, porque no es 1 o 2 masacres de estos aislados, son 19 masacres en 5 años, con una receta ya reciclada, ¿no? Que declaras en emergencia el sistema penitenciario, la militarizas, es decir, ayer en una prisión ya militarizada hubo una intervención militar. Y en teoría se supone que continúan con su presencia, aparte de la prisión en Esmeraldas, en otras 10 más. Pero no hay una hoja de ruta. Lo que sabemos es que el plan del gobierno es poner a coroneles, tanto militares y policías, al servicio pasivo, a que puedan comandar las cárceles. Pero también hay un tema, hay un eje angular que se ha cuestionado mucho, y es en cuál es la capacidad de un funcionario policial o en servicio pasivo, cuál es realmente su conocimiento en temas de rehabilitación social y reinserción. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los sueños están para cumplirse. Empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes. Actúa. Banco Internacional. Queremos ser más. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca.
Adolescentes con estilo. Melissa, la creadora de Just Saying, sorprende con ropa ideal para jóvenes que quieran marcar tendencia. Diferentes estilos, formas y colores, ideal para que vistan con estilo en cada momento. Visita nuestro nuevo Concept Store en Avenida República del Salvador y Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto de Miranda. Prepárate para ser parte de su nuevo Hotel Miranda Tour 2025. Inscríbete ahora mismo con la palabra Miranda en www.fmmundo.com o también puedes escribirnos al WhatsApp al 098-999-9819. El jueves 23 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Sorteo en nuestros programas en vivo. Miranda en Quito, otra promoción gigante de FM Mundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor, a tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Saksha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Te mantenemos al día. Ahora, las noticias. Para que los ecuatorianos decidan sobre la instalación de una asamblea constituyente. En decisiones con Jorge Ortiz, el abogado constitucionalista Rafael Ollarte señaló que con una nueva Carta Magna no se resolverán las diversas crisis por las cuales atraviesa el país. Una nueva constitución no te va a traer la felicidad, pero una constitución mal hecha te asegura el fracaso. Como uno suele decir, haz las cosas bien, pero no necesariamente vas a tener un resultado positivo. Pero si comienzas mal, es imposible que tengas buenos resultados. Y la cifra que usted dio, que fue más una cifra per cápita, porque si damos cifras absolutas, la inversión extranjera directa el año pasado en Ecuador fue de $200 millones. 230. Bueno, redondeemos. Claro, dividido para 18 millones de habitantes da ese adefesio, $12 per cápita. Colombia, con un salvaje como Petro, ha bajado a 14.500 millones y en el Perú llega a los 20.000 millones. Perú, un país donde a ti no se te hubiese ocurrido asomarte en la década de los 80. Entonces, en el Ecuador vamos a seguir nosotros criticando la cosa, pero quedándonos donde estamos. Porque la izquierda en el Ecuador es lo más conservador que hay. Todo el mundo, por ejemplo, critica al IES, al Seguro Social, pero nadie quiere cambiar.
bien Ollarte reconoció que desde el Ejecutivo se han evidenciado varias improvisaciones, consideró que la Corte Constitucional ha desempeñado en ocasiones un papel cuestionable. Bueno, pero si tú llegas a una Corte Constitucional donde cosas elementales no son conocidas, porque eso de que puedo resolver cualquier cosa, por ejemplo, el tema del registro de violadores. Es que la Constitución impide discriminar por pasado judicial. Pero si la Constitución sí discrimina por pasado judicial, pues bonito. Si usted fue condenado por delito de corrupción, cohecho, peculado, usted no puede ser candidato el resto de su vida, cumplida la pena. No puede contratar con el Estado nunca más. No puede ser funcionario público el resto de su existencia y no puede votar nunca más. ¿Cómo que no discrimina por pasado judicial? Exactamente. Entonces, no sé, pero yo puedo entender que se equivoque un tipo que está pasando acá afuera, pues, pero no un miembro de la Constitucional, pues, o sea, que no te abras la Constitución para decir semejante estupidez. O que te empieces a hacer política constitucional. Andrés, entonces, el no, siga. Uno dice, entonces al final no adivinó y dijo, entonces me voy a una constituyente, pues ya, listo. Este criterio fue compartido por el asambleísta del oficialismo Andrés Castillo, quien recordó las decisiones con tinte político que ha tomado el alto tribunal de acuerdo a varios momentos coyunturales. Si tenemos ya una Corte Constitucional que en otros casos ha legislado por encima de lo que establecía la Constitución, ha hecho lo que le ha dado la gana, el ejemplo que he puesto siempre, el tema del matrimonio gay, ¿no? La Constitución expresamente decía que el matrimonio es la unión estable y monogámica entre hombre y mujer, libre de vínculo matrimonial, y sigue diciendo eso. Pero vino el doctor Ávila, hizo una interpretación extensiva a partir de los derechos constitucionales. Y bueno, todos estos señores, ¿no es cierto? 5 de ellos se pasaron por el forro la capacidad normativa de la Constitución y terminaron diciendo que el matrimonio es la unión estable y monogámica entre 2 personas libres de vínculo matrimonial. Y ahora son más papistas que el Papa. Y ahora buscan el punto y coma de las preguntas. Castillo también defendió la iniciativa del gobierno nacional para resolver los problemas que aquejan al país con leyes y normas hechas durante la década correísta. Hay que tomar decisiones. Lo que pasó con el presidente Lazo, por ejemplo, la gente decía, tenía que haber puesto la última vacuna y al día siguiente la muerte cruzada. Eso decía la gente, ¿no es cierto? No tomó la decisión en ese momento, lo tomó más adelante, pero aquí si es que no se hace lo que hay que hacer, definitivamente vamos a seguir en el mismo estado. Es decir, la Constitución es correísta, el Código Orgánico Integral Penal es correísta, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el padre de esa norma es su amigo el Ramiro Ávila. Es decir, toda la izquierda se tomó las diferencias, eso son otra cosa. La pregunta, Andrés, es si los constituyentes no van a ser correístas. Bueno, es que eso ya depende también de lo que se haga en campaña. ¿O no? Ana Belén Cordero, exasambleísta de Creo, recordó que la Corte Constitucional boicoteó, según dijo, el trabajo del expresidente Guillermo Lasso en varios aspectos. Sin embargo, destacó la importancia de respetar las decisiones del máximo órgano de control constitucional. Vamos a poner claro, nosotros vivimos también el boicot de una Corte Constitucional, pero no podemos dejar de reconocer que un organismo de cierre en un país democrático se necesita. Pueden no gustarnos fallos, yo he sido muy crítica de determinados fallos de la Corte Constitucional, pero el día de mañana decir que la Corte es correísta, marchar contra la Corte, empapelarlos en una valla gigantesca cual delincuentes o grupos de delincuencia organizada, para mí... gracias a ellos hay los delincuentes que hay las muertes que hay ahora. En algunos de los casos. Así los pusieron. Entonces, yo entiendo la necesidad en el relato de un gobierno, para no puntualizar a nadie en particular, de tener un enemigo, ¿verdad? Porque así funciona lastimosamente la comunicación política. Pero no es la Corte Constitucional, la Corte de cierre, la Corte más alta del país, el problema de todos los problemas en el Ecuador. Entonces, esa puntualización nada más, Andrés, bueno, pero y sí te lo dice alguien... Sí comenzó con un gadejo espectacular al final. Por supuesto, y te lo dice alguien que ha sido muy crítica de los fallos de la Corte. En caso de que se logre convocar a una asamblea constituyente, Cordero insistió en la necesidad de que se aborden temas fundamentales para el país, como un nuevo código laboral.
De acuerdo, y aparte es una vergüenza o una pena que en una mesa de 10 personas solamente haya 3 privilegiados que tengan un empleo digno y de calidad. Y ahí la Asamblea Nacional podía haber hecho una reforma al Código del Trabajo, entre otras cosas, para permitir nuevas modalidades de contratación. Pero ya que se va una constituyente y si gana una constituyente, creo que pueden contar con el apoyo en que se vuelva a permitir, entre otras cosas, el trabajo por hora. Y otra cosa, el Código Laboral vetusto, viejo y obsoleto que tenemos, garantiza los derechos laborales de quienes ya son empleados. Pero ¿y qué pasa con esos otros 7 de cada 10? Entonces, un nuevo código laboral con una base constitucional sólida que permite estas nuevas modalidades, el asincrónico, el trabajo para las madres desde casa, en fin, entre otras cosas, pueden contar, al menos desde mi tienda política y desde donde yo represento, que nosotros vamos a apoyar a quien sea que lo proponga. Para Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano, convocar a una constituyente en la coyuntura actual es innecesario y una apuesta política sumamente riesgosa por el tiempo y costo que esto representaría para Ecuador. Es una apuesta para nosotros demasiado riesgosa, no necesaria en este momento, porque en primer lugar, larga, porque te va a durar aproximadamente año y medio hasta que tengas finalmente el resultado. En año y medio el país se paraliza. Es que ya vivimos la experiencia del 97. Es que yo escuché los mismos discursos de ahora sentado en la curul mía en el 97. Vamos a refundar el país, vamos a salir de la pobreza, vamos a cambiar. Luego viene el 2008. 2007 diría, porque en el 2008 fue que se aprobó. 2007 exactamente lo mismo. Es más, y a quienes nos opusimos esa vez, nos terminaron destituyendo. Es decir, no entienden definitivamente que se ha escogido un camino largo, engorroso, riesgoso, pero lo más grave para el país, se paraliza el país. Por otro lado, Serrano se refirió a las protestas que se realizan por la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas del gobierno de Daniel Noboa. En ese sentido, cuestionó la falta de coherencia política del primer mandatario, quien dijo apoyó las amnistías a los líderes del paro nacional de 2019 cuando se desempeñaba como asambleísta. Nosotros lo condenamos. Es más que nada de la actitud. Mira, nosotros creemos en la protesta social dentro del marco de la ley y la Constitución. Ahí está. Pero lo que están haciendo ahora, obviamente, se aparta de ese concepto. Entonces, en el 2019 la condenamos, en el 2022 la condenamos y hoy la condenamos. El presidente de la República en el 2019 los felicitó, los aplaudió y les dio amnistía. Hoy los amenaza con meterlos presos 30 años. Ese es el problema que muchos políticos tienen en este país, no ser coherentes con su posición. Nosotros somos coherentes. Los desmanes que se producen, la paralización que se produce, el terrorismo que se está, el vandalismo, eso debe ser condenado ayer, hoy y siempre. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español. Bienvenidos a CNN en Español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El presidente Donald Trump rechazó este jueves el plan de Israel de apropiarse de la ribera occidental. No permitiré que Israel se anexe a la ribera occidental. No lo permitiré. No va a suceder, dijo en la oficina Oval, reconociendo que había hablado con el primer ministro Benjamín Netanyahu más temprano ese día sobre el tema. Ya ha sido suficiente. Es hora de detenerse ahora, añadió. La declaración de Trump llega después de que su gobierno propusiera el martes a los líderes árabes un plan de paz de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza, lo que llevó a un intercambio de ideas entre los estadistas sobre cómo acordar una propuesta final que potencialmente podría poner fin al conflicto, según un alto funcionario del gobierno y fuentes regionales familiarizadas con el asunto. El exdirector del FBI, James Comey, ha sido acusado formalmente por un jurado investigador federal, lo que representa una gran escalada en el esfuerzo del presidente Donald Trump por enjuiciar a sus enemigos políticos. Comey, un adversario de larga data del presidente, es ahora el primer alto funcionario del gobierno en enfrentar cargos federales por una de las mayores quejas de Trump, la investigación de 2016 sobre si su primera campaña presidencial coludió con Rusia.
Ha sido acusado de hacer declaraciones falsas y de obstrucción a un procedimiento del Congreso, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. La acusación del jueves se produce luego de que CNN informó previamente sobre las preocupaciones que Bondi y los fiscales han tenido sobre el caso. Un alto funcionario de Hamas defendió los ataques del 7 de octubre contra Israel, afirmando a CNN que representaron un momento clave para la causa palestina, a pesar de las decenas de miles de muertes en Gaza. En una entrevista en Doha, 2 semanas después de sobrevivir a un ataque aéreo israelí contra un complejo del grupo en la capital de Qatar, Ghazi Hamad destacó la creciente condena internacional a la ofensiva israelí en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países. No expresó, sin embargo, remordimiento por las consecuencias para la población civil en Gaza, que ha sido la más afectada por los ataques israelíes. En los últimos meses, algunos habitantes de Gaza han expresado su descontento con Hamas, acusando al grupo de negarse a poner fin a la guerra y de dejar a la población sin alimentos ni agua. Hamad evitó ver las imágenes por más de unos segundos y apartó el dispositivo. Reconoció el sufrimiento de la población, pero atribuyó el descontento a la ofensiva israelí. El presidente Donald Trump anunció este jueves que los productos farmacéuticos de marca o patentados estarán sujetos a un arancel del 100% a partir del 1 de octubre, a menos que el fabricante esté construyendo una planta de producción en Estados Unidos. Trump ha estado prometiendo durante meses imponer gravámenes a las importaciones farmacéuticas que evitaron la medida durante su primer mandato. El presidente ve los aranceles como una forma de presionar a los fabricantes de medicamentos para que aumenten la producción en Estados Unidos y fortalezcan la cadena de suministro de medicamentos esenciales. Además, Trump ha señalado los aranceles como una forma de cumplir su promesa de reducir los costos de los medicamentos, aunque los expertos dicen que eso es poco probable. Las autoridades de ciberseguridad de Estados Unidos emitieron este jueves una directiva de emergencia que ordena a las agencias federales proteger sus redes ante un grupo avanzado de piratas informáticos que ha vulnerado al menos una agencia en una aparente campaña de espionaje. Las autoridades no han precisado quién está detrás de los ataques, pero expertos independientes consideran que los responsables cuentan con respaldo estatal y operan desde China. Los atacantes han estado aprovechando fallas previamente desconocidas en programas de Cisco durante varios meses. Unit 42, división de la firma de ciberseguridad Palo Alto Networks, dijo a CNN que considera que los piratas informáticos están en China. Sin embargo, otros grupos podrían intentar explotar las vulnerabilidades ahora que el problema es público y existe una actualización disponible. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible. Un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata, sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo.
Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos comunicación 360. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, el quinto proyecto económico urgente remitido por el presidente Daniel Noboa. De acuerdo con Natalie Farinango, legisladora del oficialismo, la normativa se centra en el fortalecimiento del manejo de fideicomisos, devolver la administración de fondos complementarios provisionales cerrados y brindar mayor liquidez al Banco del IES, el BIES. Fondos complementarios no forman parte de los fondos del sistema de seguridad social. Son fondos que tienen algunas empresas de empleados públicos, por ejemplo, los ex trabajadores de ferrocarriles, los ex trabajadores de Petroecuador, que decidieron ahorrar sus fondos para generar hasta cierto tipo de liquidez, lo que no está siendo beneficioso para el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su administración resulta más costosa que poderlos devolver a quienes son sus legítimos dueños, devolverle la cantidad que invirtieron y que ellos puedan utilizar a cualquier institución nacional para que puedan generar los réditos esperados. Se les devuelven a sus legítimos dueños y deja la administración el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Desde el correísmo, la asambleísta Viviana Veloz apuntó a la propuesta del gobierno como privatizadora y la calificó como una nueva intención para usar al IES y el BIES como caja chica del Ejecutivo. Y bajo una supuesta modernización que es totalmente falso, es falsa la modernización que pretenden vender, es la privatización. Por eso ahora pretenden vender la cartera del BIES a la banca privada, que no han querido contribuir con la crisis de este país. Por su parte, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Otto Vera, consideró que la ley de fortalecimiento crediticio debería aplicar mayores sanciones para quienes administren de manera incorrecta los recursos de la seguridad social. Que decía que, ¿dónde se están fugando los recursos del BIES? Ahí en ese artículo está, hay que corregirlo. Ahí se dice que se están autorizando las operaciones de reporto. ¡Reporto! Ahí vamos a perder, pues. ¿Y sabe qué significa además reporto? Que es una operación financiera a corto plazo. ¿Qué significa? De que después el BIES, en 3 meses, 4 meses, 5 meses, tengo que volver a comprarle los papeles a un valor superior. ¿Cómo se llama eso, compañeros? Eso se llama una estafa a la seguridad social. Fabián Favara fue posesionado como vocal del Consejo de la Judicatura en la Asamblea Nacional. El ex juez de Pichincha es el quinto integrante del nuevo pleno que mantiene a Mario Godoy a la cabeza. Michelle Mancheno, primera vicepresidenta de la legislatura, fue la encargada de tomar el juramento a Favara, quien salió de la terna remitida por el propio Parlamento. Con esto, la judicatura estará conformada por Godoy, Magali Ruiz, Alfredo Cuadros y Damián Larco. El Consejo de Administración Legislativa CAL suspendió por 90 días sin sueldo al asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, tras una queja presentada por Natalie Morillo de ADN. Esto luego de que Palacios acusara al presidente de la República, Daniel Noboa, y a su esposa, Lavinia Balbonesi, por un supuesto delito de tráfico de influencias con la empresa minera Dundee Precious Metals, DPM. El CAL determinó que la legisladora de la Revolución Ciudadana incurrió en faltas administrativas muy graves por provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional o las comisiones especializadas.
Por su parte, la legisladora Palacios calificó de injusta la sanción impuesta en su contra y cuestionó que desde el oficialismo no exista una apertura a la fiscalización. La vulneración es que yo estaba en todo mi derecho de fiscalizar. Entonces, no por haberme apagado el micrófono tenían pues la voluntad o tenían la razón de haberme sancionado 3 meses sin sueldo. Sí, puedo realizar una acción de protección, probablemente la voy a hacer aquí en Pichincha o en el Azuay, todavía no lo he decidido, pero aparte de eso también soy una mujer lactante y hay una sentencia de la Corte Constitucional que justamente dice que no le pueden dejar sin recursos económicos a una madre lactante. Mi bebé tiene 3 meses y es una situación bastante complicada. ¿Por qué? Por alzar la voz a favor de Quinzacocha, a favor del agua y de todos los cuencanos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El reciente caso de Mónica Moreta Galarza, migrante ecuatoriana, agredida por un agente del ICE en Nueva York, delante de sus propios hijos, ha sacudido a la opinión pública en Ecuador y en Estados Unidos. El video de la agresión provocó mucha indignación y aunque el agente fue separado de su cargo, la investigación al parecer sigue abierta. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Vamos a conversar a esta hora con William Murillo, él es director de 1-800 Migrantes. William, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto conversar con usted. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Giselle. Muy bien, buenas noches, gracias por acompañarnos. William, ¿qué información ha podido confirmar 1-800 Migrantes sobre la situación actual de Mónica Moreta y de los pequeños niños que fueron testigos de esta horrible agresión? Bueno, lo que tenemos de información es que el ente ha sido ya remitido hacia las autoridades por la forma en que trató a esta ecuatoriana y se va a presentar cargos por agresión. Entonces esto me parece que es un paso inicial, pero lamentablemente, Giselle, esto no es suficiente. Nosotros nos estamos enterando de esto es porque hay videos y porque hay fotografías, pero en realidad esto es más común de lo que usted cree. Bueno, sí, lo vemos todos los días en redes sociales. Ahora nos toca a nosotros, a Ecuador, pero hemos visto a otros migrantes de otros países de la región que han sufrido exactamente lo mismo de manera espantosa, con agresiones que realmente nos duele muchísimo, ¿no? Ahora, la Cancillería anunció que va a dar acompañamiento y pidió también explicaciones a los Estados Unidos. ¿Ha tenido usted contacto o su organización con consulados o autoridades ecuatorianas para tratar el caso? No, precisamente hoy día estuvimos haciendo unas gestiones en el consulado, habíamos preguntado cómo estaba la situación y de lo que nos pudieron mencionar es que la señora canciller estaba al tanto y que seguramente las autoridades ecuatorianas iban a hacer un seguimiento. Pero de ahí a hacer algo adicional, creo que no se ha hecho mayor cosa. Más bien nosotros hemos visto el interés de distintos medios internacionales en relación a las reacciones que se podría tener. Y nosotros hemos sido bastante claros, Giselle. Esto es una oportunidad para que el gobierno ecuatoriano exprese acciones más concretas a favor de los ecuatorianos, porque no es suficiente una declaratoria, no es suficiente un boletín de prensa. Acá los ecuatorianos necesitan mucho más que palabras. Pero el hecho en este caso específico de que el miembro del ICE haya sido retirado de sus funciones, ¿considera usted que tampoco es una sanción suficiente para tremenda agresión? No es suficiente, porque esto lo hemos estado mirando desde hace varios meses y evidentemente nos pone en una tela de juicio las formas en que se están realizando las cosas. No deberían suceder esta clase de cosas luego de una sentencia que ya hay por parte de una juez federal y sin embargo siguen sucediendo todos los días. Hemos visto también declaraciones de algunas autoridades dentro de migración que dicen que no van a cumplir las leyes locales, especialmente en California,
en donde van a seguir utilizando máscaras, y eso contradice todo lo que significa el respeto a la ley, el respeto a la autoridad. Entonces, si los que se supone que tienen que mostrar el respeto a la ley no lo hacen, entonces esto es una situación bastante complicada. Como usted lo acaba de decir, pues este caso refleja nada más un patrón de denuncias que me imagino les llegarán a ustedes todos los días, pero algo tan grave como eso había sucedido antes. Usted había recibido denuncias en su organización de casos así, de agresiones brutales de autoridades de migración estadounidenses contra nuestros compatriotas y sobre todo con niños. Qué cosa tan espantosa espantosa y asquerosa también. Gisela, lo que pasa es que quizás esto va a sonar un poco fuera de... Ahí vemos las imágenes, perdón, pero le interrumpo porque justo mientras usted habla estamos viendo las imágenes que les tienen la autoridad migratoria de Estados Unidos apretados contra la pared de los niños. Sí, es una situación bastante... Del cuello, mira, Dios mío, es una cosa... muy difícil. Y en realidad, Gisela, lo que esto sucede es a diario. Lo que yo quería manifestar es el porqué de todo esto. Antes de esto hubo algo que dio el inicio a toda esta situación, y ese algo se llama, quizás estoy dando una opinión porque no conozco del caso, pero esto viene de un resultado. Es muy posible que esta familia, por ejemplo, fue a presentarse en un caso de asilo y no tiene un caso real de asilo. Entonces, el juez, el fiscal, les dicen que van a cerrar el caso o les niegan el asilo, y entonces ahí está el verdadero problema. Cuando se quedan ya sin un estatus legal, ahí es donde empieza esa segunda etapa que nosotros miramos. ¿Por qué? Porque precisamente ha habido un abuso extraordinario de millones de personas que llegaron acá a Estados Unidos solicitando asilo sin tener las bases jurídicas para hacerlo. Sí, pero hay normas legales para, en caso de que te nieguen el asilo, pues tú tienes una vía legal por donde o regresarte a tu país o no sé si apelar, pero hay instancias legales, no una salvajada inhumana y totalmente espantosa de la forma que lo hicieron los funcionarios del ICE, ¿no? O sea, hay vías legales para todo, incluso para sacarlos de ese país siendo ilegales. Pero recordemos que se han estado violando los derechos humanos, los derechos civiles de los niños, de las mujeres, de hombres. No les dan derecho a un abogado, no les dan el derecho al debido proceso. Esto, por ejemplo, lo que nosotros estamos mirando es una violación al debido proceso. Porque si les negaron el asilo o le negaron cualquier procedimiento migratorio, lo que les toca es apelar. No les dieron esa oportunidad. Entonces, hacia allá vamos. Muchos de los migrantes ecuatorianos y muchos de los migrantes que están viviendo acá en Estados Unidos de forma indocumentada no tienen el apoyo de abogados por X o Y razón. ¿Qué tipo de asistencia legal hubiese impedido o se le podría dar para tratar, por último, en este momento, que ya pasó esta agresión horrorosa? ¿Cuál sería el paso de asistencia legal e incluso psicológica que se le debería otorgar? Bueno, recordemos, Giselle, de que esto no conocemos cuál es su situación legal. No sabemos si es que está pidiendo asilo, no sabemos si está pidiendo refugio, no sabemos si es que está pidiendo una visa de víctimas, no sabemos. Pero antes de eso ya hubo una resolución por parte del juez, y es por eso que las autoridades migratorias, los agentes de ICE, empiezan con este abuso, porque saben que están indefensos, porque saben que no pueden seguir con un proceso migratorio, y ahí está el problema. Ahora, ¿qué le toca? Evidentemente, buscar un abogado para ver si es que le pueden detener si es que le pueden cambiar esa detención o esa expulsión, y luego iniciar una acción por violencia por parte de la señora, por parte de sus hijos, y posiblemente ella y sus hijos se queden víctimas de agresión. Sin embargo, la posición del esposo es totalmente diferente. ¿Qué recomendaciones concretas daría la organización 1-800 Migrantes a los ecuatorianos que deben justamente presentarse a estas audiencias migratorias para que eviten o por lo menos poder responder de alguna forma a estas situaciones de abuso? Bueno, yo creo que lo principal es
entender la situación personal. Si es que una persona, si un ecuatoriano o una ecuatoriana presentó una solicitud de asilo y no tiene los fundamentos para una solicitud de asilo, están en graves problemas, aunque tengan abogado, porque ningún abogado va a tratar de engañar a un juez. La otra situación es, si es que tienes un caso y te faltan pruebas, conseguir las pruebas necesarias, por un lado, y por otro lado, evidentemente, una representación legal. No puedes ir solo, especialmente como están las cosas ahora. ¿Qué significa una representación legal? Que el abogado podría representar a las personas directamente en corte y decirle al juez, porque ya lo hemos visto que lo hacen, el abogado le dice, nuestros clientes, mis clientes están con miedo, pero están en mi oficina y aquí estamos, podemos hacer un Zoom para que les vea que están en la oficina, pero yo estoy aquí en representación de ellos precisamente porque tienen miedo a que les violen sus derechos, a que les violen el debido proceso, y ha sucedido de que el juez permite esta situación extraordinaria. O también pueden solicitar de que se haga una audiencia virtual, que también son aprobadas. ¿Y qué es lo que está esperando, o sea, qué espera usted o su organización del gobierno ecuatoriano en términos de acciones diplomáticas y legales, más allá de este acompañamiento consular que han anunciado? Bueno, diplomáticamente lo pueden hacer muy poco porque esto es una situación jurídica. Lo que yo insisto, y hemos estado hablando desde hace algunos meses, es en que el Ecuador, el gobierno de Ecuador, debería generar un plan de préstamos a intereses que sean beneficiosos para los migrantes, así como lo hacen con los agricultores, con los transportistas y con diferentes organizaciones en el Ecuador. Deberían hacerlo con los migrantes que sí tienen un potencial caso de asilo y ellos puedan financiar que contraten un abogado, porque aquí hay 40,000 abogados de migración, para que un abogado realmente pueda luchar y trabajar con ellos. Pero obviamente acá esa situación es un poco compleja. Nosotros estamos esperando por parte de la Cancillería de que nos den alguna respuesta a este tema. Ya lo hemos presentado hace algunas semanas. No hemos tenido una respuesta formal, entonces en ese aspecto, insisto, para que el presidente Noboa tome acciones, no solamente con un comunicado, necesitan recursos, necesitan acciones en concreto, porque son casos personales. William, ¿cómo impacta estos hechos en la confianza de los migrantes, no solo los ecuatorianos, de los migrantes latinos, que son los que se han visto más afectados en esta temporada en Estados Unidos, sobre estos procesos de asilo, de migración que están en curso en los Estados Unidos y ellos están viviendo allá, y también esa confianza hacia las instituciones estadounidenses? Tienes que defenderte como puedas. Y sobre todo, Giselle, es que si es que tú, el proceso es que tú tienes que presentarte al juez para iniciar y continuar tu trámite de asilo. Si es que tú no vas por miedo, automáticamente te dan una orden de deportación en ausencia. O sea, tienes que ir y presentarte, ya sea presencial o virtualmente, pero tienes que ir, porque de lo contrario te dan la deportación. Y cuando vas, pasa esta clase de cosas que no te permiten ejercer tus derechos, no te permiten tener el debido proceso, y eso es una violación a los derechos civiles en este país. Qué terrible. Esperemos que, por lo menos en este caso, que las imágenes nos han estremecido tanto a los ecuatorianos, no se los abandone, se les dé un tratamiento psicológico, por lo menos a esos niños que deben estar completamente aterrados de lo que ha pasado, y sigamos haciendo presión para que esto no pase, no solo con los migrantes ecuatorianos, sino con los migrantes de cualquier lugar del mundo. Es totalmente un atentado contra los derechos más básicos, más humanos. O sea, no es posible que a niños se los trate de esa manera. Es una locura. ¿Quién diría, no? Bueno, definitivamente esperamos de que las autoridades ecuatorianas hagan más que un comunicado y vean de que aquí realmente los migrantes, los niños, las mujeres necesitan mucha ayuda, pero mucha ayuda, y es una ayuda legal, personal. No es acompañamiento, no es una llamada, no es un comunicado, es acciones concretas por parte del Estado para que puedan de alguna forma defenderse los ecuatorianos, porque lo contrario va a ser muy difícil.
Sí, vamos a estar en contacto con la Cancillería y la canciller Gabriela Sommerfield, que siempre atiende nuestras entrevistas, para pedirle que conversemos sobre el tema y que nos diga qué se está haciendo realmente en territorio por estas familias ecuatorianas. Lo que sí me llama la atención es que es la primera vez que veo en estos casos, porque he seguido muy de cerca algunos casos de maltrato a migrantes de diferentes países, sobre todo latinoamericanos, y es la primera vez que veo que realmente toman acciones contra aquellos agentes de migración que han cometido esta arbitrariedad, por llamarla menos. Bueno, dos cosas, Giselle. Nosotros hablamos con la señora canciller de estos temas hace algunos meses, cuando tuvimos acá una reunión de trabajo y se comprometió a revisar algunos temas. Hablamos sobre este tema de los préstamos para los migrantes, dijo que lo iba a revisar, estamos esperando respuesta. Y el otro tema es lo que usted menciona. Sí, quizás el día de hoy estamos mirando que han puesto a órdenes de autoridades por primera vez a un agente en estos abusos, pero ya hay decenas de demandas en contra de agentes de migración por esta clase de abusos, y evidentemente es cuestión de tiempo para que sean esas demandas que van a ser millonarias por abuso. Pero en este caso, que fue automáticamente desvinculado de la institución, entiendo, según las mismas palabras de la Cancillería ecuatoriana y también de esta institución, del ICE de Migración. En este caso, es la primera vez que se da una reacción. ¿Esto es por la presión que ha hecho el gobierno ecuatoriano, por lo que dijo la canciller, que han puesto su reclamo, o simplemente porque están empezando a reaccionar las autoridades estadounidenses? Bueno, sucedió en Nueva York. Y acá en Nueva York vamos a seguir presionando bastante fuerte sobre la violación de derechos y sobre todo el respetar el debido proceso. Se ha desvinculado a una persona ante lo que usted menciona. O sea, esto es canallesco. Esto es una violación flagrante a los derechos, flagrante en cuanto a la forma en que tratan a estos niños. La señora y esos niños no eran ninguna amenaza para los agentes de migración. Entonces, esa demostración de fuerza excesiva va a tener consecuencias jurídicas, legales y civiles. Esperemos que así sea, William, y que nuestra canciller esté pendiente del tema. Estoy segura que sí, y apenas podamos tener una entrevista con ella, les transmitiré también todo lo que usted ha mencionado que es necesario por nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto, buenas noches. Estuvo con nosotros el abogado William Murillo, él es director de 1-800 Migrante en los Estados Unidos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Atención, amantes de las joyas y el brillo. Isabela y Rocío, creadoras de Bimbela, te invitan a descubrir su colección de joyas elaboradas a mano. Encuéntralas en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú, y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. Cumplimos 20 años gracias a ti, que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Cumplimos 20 años gracias a ti, que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia.
Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El municipio de Quito ha anunciado inversión y prevención ante la llegada de las lluvias para mantener a la ciudad en control. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Patricia Carrillo. Ella es directora metropolitana de riesgos de Quito. Patricia, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María Carmen. Buenas noches con todos nuestros vecinos de Quito. Buenas noches a usted y nuevamente gracias por estar en este espacio. Patricia, ¿realmente estamos preparados para este periodo de lluvias en la ciudad? Se ha anunciado pues esta inversión que se ha realizado y acciones, pero ¿qué acciones de prevención? Ya conocemos pues el clima que se vive en la ciudad cuando hay lluvia, cómo se da y las consecuencias que pueden existir. No queremos que se repitan situaciones como las que tuvimos que vivir el año anterior en el mes de abril en el sector de La Gasca y la comuna. Gracias, María Carmen, y efectivamente, pues el municipio de Quito tiene un plan de eventos climáticos. Este plan se va activando dependiendo la época, sea época seca o época lluviosa. Para la época lluviosa nos venimos preparando de manera continua desde el 2023, porque obviamente temas de obras civiles, pues esto demanda también de tener más tiempo, ¿no? Entonces tenemos proyectos a corto plazo, de 1 a 6 meses, proyectos a mediano plazo de 1 a 12 meses y proyectos a largo plazo que es hasta 24 meses. El plan de eventos climáticos tiene una planificación estimada en temas de presupuestos de $34 millones. Estos presupuestos están distribuidos en las planificaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, en GIRS, y también la Empresa Pública Metropolitana en Seguridad, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Seguridad General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. Entonces, en ese sentido, pues nosotros venimos haciendo medidas en 3 momentos. El momento de obras, como menciono, que es un largo plazo. El momento de todo lo que son medidas no estructurales, que son limpieza de tuberías, limpieza de alcantarillado, limpieza de cunetas, limpieza de quebradas, poda de árboles, acciones de control, desinfección preventivos. Vamos conversando, Patricia, un poquito sobre cada uno de los temas para que un poco nos vaya aclarando punto por punto y pues saber qué es específicamente lo que se está haciendo. Nos está hablando de algunos de los tiempos que ustedes manejan en este plan de eventos climáticos. Ahora, usted hablaba de lo que es medidas específicamente, y ahí le quería preguntar, esto que incluye justamente estas limpiezas y mantenimiento
mantenimiento en quebradas, en alcantarillas y todo eso. ¿De qué forma, por ejemplo, se están priorizando? ¿Se han hecho estudios para ver cuáles son las quebradas que de alguna manera pueden generar mayores riesgos para la ciudad de Quito, para que ustedes hayan podido o se concentren en trabajar ahí? Sí, nosotros tenemos en Quito 784 quebradas abiertas. ¿Sí? De las 784 quebradas se hace un escenario de riesgo a nivel de administración zonal, donde tenemos identificado el nivel de susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones a nivel de barrio. Y en ese sentido se va identificando la acción que necesita. Si la quebrada está, si hay viviendas al filo de la quebrada, pues la medida es analizar la cercanía que tiene e ir viendo como la parte más estructural, las condiciones, e ir haciendo acciones al respecto. Si tengo que retirar, o sea, si esa quebrada está con material que normalmente hacemos mal uso de ella y botamos escombros, botamos llantas, hacemos el proceso de limpieza. Si tengo al filo de la quebrada o en algún otro sector árboles que presentan condiciones de riesgos, pues se hace un proceso para retirar la especie. Ahí tenemos nosotros un código de ambiente donde por cada especie retirada tenemos que reponer estos con especies ya nativas. Es decir, el eucalipto pues nos ocasiona bastante daño en procesos erosivos que no nos ayuda a sostener la tierra, sino al contrario, las raíces nos hace más daño. Cambiamos la especie, retiramos ese árbol en riesgo y cambiamos por especies endémicas 4 veces más. Nos retiramos un eucalipto y ponemos 4 especies endémicas. También cuando tenemos los procesos por ejemplo, de las cunetas, identificamos y hacemos procesos de limpieza. Y en cada barrio vamos pues identificando las acciones que se tiene que ver. Ahí tenemos una combinación de actores y eso es muy importante recalcar el trabajo que hacemos con las vecinas y vecinos del con las comunidades. Con la comunidad. Directamente. Porque lo que hacemos ahí son las mingas, por ejemplo. Entonces, es una manera también de apropiarnos del espacio, de cuidar nuestro espacio que tenemos y ver también lo que lleva, el esfuerzo que conlleva limpiar una quebrada, ¿no? Porque botar una llanta a una profundidad de 15, 20 metros como tal, hay un esfuerzo y una inversión que se hace para retirar esa llanta, porque la llanta cuando se combina con el tema de maleza y el tema de tierra se vuelve como muy pesado, una especie como de concreto. Patricia, entonces, para retirarlo hay un esfuerzo importante. Ya que se está trabajando con las comunidades, de alguna manera se está educando, se está generando conciencia en lo importante que es que no se arroje, por ejemplo, basura a las quebradas por los riesgos que obviamente esto conlleva. Lastimosamente, en muchas ocasiones la gente dice, bueno, pero es que aquí no llega el camión de la basura, así que tengo que tirar donde sea. ¿Dónde es lo más rápido, lo más fácil? En la quebrada. ¿Cómo se está haciendo con eso, por ejemplo? Sí, lo que podría decir es que en cada barrio hay rutas para la recolección de basura. Unas no están, o sea, la demanda en algunos barrios es que el recolector tiene que estar fuera de mi casa. O sea, hay recolectores de basura que muchas de las veces capaz nos toque a 1, 2 cuadras como tal, pero hay rutas de recolección de basura. Entonces, lo importante y el llamado acá es justamente que identifiquemos en nuestro barrio, que conozcamos nuestro barrio y sepamos dónde están estos lugares y arrojemos la basura en ese sector. Y también lo otro que nos está pasando, María del Carmen, en mucho es el tema de, pese a que son barrios con inundaciones de manera recurrente, problemas todos los años, seguimos construyendo de manera informal en estos sectores. Entonces, sí, muchos nos dicen, o sea, el tema del control desde el municipio. Por supuesto. No podemos tener un agente de control en cada uno de los 1.300 barrios que tiene Quito y viendo que no nos construye. Entonces, también es la conciencia de dónde estamos poniendo la inversión al momento que hacemos nuestra casa al filo de una quebrada. Entonces, eso es muy importante también tener un contraste con las administraciones zonales en el tráfico de tierras, porque muchas de las veces vemos un lote de tierra y nos ofrecen a cómodos precios y accedemos a aquello, pero el lote ni siquiera tiene un tema de autorización para que sea un espacio a construir y sea utilizado desde carácter sí, de acuerdo, hay que es muy importante hay que generar y que educar, generar esa conciencia y educar, pero la parte del control es fundamental, Patricia, en este sentido específico. Totalmente. Es la única manera en la que se puede evitar. Es bastante importante el control, pero también es bastante importante el accionar de nuestros vecinos en 2 ejes. El eje de respetar las quebradas, respetar el espacio como tal, y también denunciar. Si vemos en nuestro barrio que hay un tema de una lotización que muchas de las veces no está, y sabemos lo que está aprobado y lo que no está aprobado, también denunciar para poder hacer y agilitar estos procesos de control y sanción.
Muy bien, en todo caso, estaremos pendientes de este plan de eventos climáticos, las acciones concretas, algo de lo que hemos conversado. Sé que hay muchas más acciones, se ha trabajado también con otras empresas del municipio, lo cual es importante, usted nos decía, con las comunidades, también para de alguna manera poder alertar cuando ocurre algún evento climático, pues que deba pues alertarse a las comunidades específicas. Mucho por hacer todavía, Patricia, para estos eventos climáticos que vivimos en la ciudad de Quito. Efectivamente, María del Carmen, si usted me dice ahorita el municipio de Quito está preparados al 100% para la época lluviosa, yo le diré no. La preparación es de manera continua, de manera permanente y de manera integral. Institucionalidad, vecinos y en general que hay que hacer. Y siempre la ciudad es dinámica, entonces siempre hay trabajos que trabajar en temas de preparación. Claro, y pues ahí sí el llamado para seguirlo haciendo de esta manera. Me quedo con eso y nuevamente gracias a Patricia Carrillo, directora metropolitana de Riesgos de Quito, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, María del Carmen. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Vamos ahora con nuestra siguiente entrevista. El reciente llamado al diálogo de la Iglesia Católica, encabezado por el cardenal Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, llega en pleno paro nacional y con renovada presión sobre el gobierno y los movimientos sociales para retomar acuerdos previos y evitar más confrontaciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña a esta hora Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. Ustedes encuentran por acá, del norte de Ecuador. Qué bueno, le agradezco muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Usted ha hecho un llamado públicamente al diálogo y a retomar estos acuerdos que se hicieron en el 2022. ¿Qué le dice usted a quienes piensan que ya se hizo suficiente en aquel proceso y que la protesta actual exige medidas nuevas y urgentes? Bueno, yo en una entrevista que me hicieron sugerí simplemente que se retomaran los acuerdos que se firmaron allá en el año 2022. Yo creo que fue un trabajo de especialistas, de técnicos, de personas peritas en los campos económicos, políticos, social. Entonces hay un trabajo hecho. Creo que no se puede partir de cero. Entonces por eso me permití hacer esa sugerencia, que hay un camino ya recorrido, tanto por el gobierno, si bien fue el gobierno del señor Lasso, pues ahora pues yo creo que también el gobierno del señor Noboa podría retomar esos encuentros, retomar, como digo, pues esas grandes conclusiones a las que se llegaron. No nos olvidemos que estuvieron ahí presentes en las mesas técnicas gente especializada de las universidades, la Universidad Central, la Universidad Católica, la Salesiana, y peritos de lado y lado. Entonces, por eso la sugerencia, la propuesta es esa, ¿no es cierto?, que se retomara. Y claro, la llamada que nosotros siempre hacemos, yo creo que es parte de nuestra misión, y llamar pues a la cordura, llamar al diálogo, tratando de que la violencia no siga creciendo y que ya sabemos las consecuencias. Al final pues es destrucción, es muerte. Así es. Y pérdidas, en fin. Entonces yo creo que eso, yo por eso decía llamar a la sensatez nuevamente. Y creo que los ecuatorianos tenemos justamente esa capacidad, esa resiliencia que decimos ahora, para saber afrontar los problemas, buscar sus causas y plantear también soluciones. Entonces yo creo que en ese contexto es que nosotros estaremos siempre caminando junto al pueblo, porque yo al menos digo aquí en Guayaquil, pues aquí nosotros vivimos diariamente lo que significa la inseguridad, una inseguridad que se traduce pues en violencia, que se traduce en muertes, una inseguridad pues que ha hecho que muchos negocios se cierren, pero lógicamente por eso la invitación a afrontar estos problemas ya de una manera más profunda. Pero cardenal, con ustedes de que es un tema estructural, ¿verdad?, que no se puede seguir mirando de una manera superficial.
Este llamado al diálogo creo que es sumamente necesario, pero volviendo al tema porque ustedes han hecho, no es la primera vez que proponen eso y no es la primera vez tampoco que proponen ser mediadores, ¿no? Como usted decía, en el 2022, la Iglesia, aquella vez que actuó como puente, digamos, de diálogo en estas mesas técnicas, en donde que usted acaba de decir, trabajaron mucho y trabajaron especialistas en los temas, pero los acuerdos se quedaron en absolutamente eso, acuerdos y en un papel firmado por ambas partes, pero nunca se llegó a nada. ¿Qué lecciones concretas quedaron de esa experiencia que puedan, cree usted, aplicarse hoy para acelerar las soluciones en ese llamado al diálogo? Bueno, una de las razones por la que muchísimos de los proyectos y programas de carácter social, llámese por ejemplo inversiones o también inversiones en el área de la salud, de la educación, se quedaron en el papel, como se acaba de decir, en gran parte se debe a que no hay los recursos suficientes. Al final siempre era eso. Bueno, eso tiene que pasar al presupuesto del Estado, porque el Estado tiene que financiar. Pero decía, y bueno, ¿y de dónde se obtienen los dineros? ¿De dónde? Y para nosotros, no somos peritos, ahí abiertamente quedaron claro las tres fuentes principales. Hay muchas fuentes, ¿no? La primera, la fuente de los impuestos. Sabemos que no todos dan. Después los recursos naturales. Claro, viene el gran problema, el petróleo, las minas. Son temas muy conflictivos, muy polémicos. Y la tercera fuente, el endeudamiento público. Yo creo que realmente si tomamos conciencia de esa situación, va a ser más fácil el diálogo. Entonces, esas polarizaciones, yo creo que pueden, ¿cómo le digo?, perder fuerza, perder peso, si es que realmente se transparentan, si se nos dicen las realidades tal como son. Porque yo digo, muchas personas no sabemos, yo me pongo en el grupo de los que no sabemos, porque no, quizás no es nuestro campo, pero por lo menos como ecuatorianos deberían informarnos realmente cuáles son las fuentes de financiamiento que tenemos para ver si es posible o no llevar a la práctica esos grandes acuerdos. Lo que usted dice tiene razón, se quedaron ahí en el papel. Ahora, cardenal, ¿cómo evalúa usted la respuesta del gobierno del presidente Daniel Noboa hasta ahora frente a este paro y también esa oportunidad de un diálogo al que ustedes llaman, pero que ya se ha negado el gobierno, así como la CONAIE también? Bueno, nosotros no emitimos juicios de valor en ese sentido, simplemente volvemos a los grandes principios, que en este caso serían tanto a los dirigentes como a las autoridades estatales. Pues yo digo, el camino es muy sencillo, es muy práctico. ¿Y cuál? Pues sentarse a conversar con la gente, con el pueblo. Ese problema que apenas son nombrados o tienen esas dignidades o asumen esos cargos, como que hay una desconexión, como que ya los dirigentes, y aquí vienen sociales, políticos, todo, como que los dirigentes pasan a un pedestal tan alto que se vuelven inalcanzables, donde la gente no tiene acceso. Le digo, señores, si mientras estén por las nubes, estén demasiadamente enfrascados en sus intereses, la población sigue con hambre. Ese problema nosotros tenemos, por ejemplo, falta medicinas, falta alimento, falta escuelas. Y claro, el problema que tenemos nosotros en esas zonas de gran conflicto es eso, niños sin escuela, niños sin colegio, niños que a veces comen una vez en el día. ¿Qué futuro les esperan? Entonces yo por eso invito siempre a los dirigentes y también a las autoridades, con todo el respeto que se merecen, yo sé que lo saben, pero den ese paso, no tengan miedo de sentarse con la gente, de escucharlos, mirarles a los ojos y ahí juntos decir qué podemos hacer. Esa ha sido la llamada y perdónenme que sea insistente, ¿no? Pero es que yo no veo otro camino, que las autoridades cumplan con el papel de servir a los demás y no de servirse de los demás. Esa es la visión nuestra y por eso volvemos sobre ese argumento una y mil veces lo tenemos que hacer. Cardenal, en 2022 también la Iglesia llegó a un punto en que dijo pues que no iba a continuar con ese acompañamiento que tenía, ¿no? Ese puente de diálogo por ciertos motivos, había dicho. ¿Bajo qué circunstancias la Conferencia Episcopal estaría dispuesta a participar en el proceso y en qué momento y bajo qué premisas estaría dispuesta a retirarse de un proceso de mediación? Bueno, en el 2022 nuestro papel era justamente de crear las condiciones para que las partes se sentaran a dialogar. Por eso nosotros estuvimos lo que se llama la mesa de coordinación, ahí estuvimos nosotros.
Pero de ahí se formaron más de 10 mesas técnicas. Y en las mesas técnicas, ya como había manifestado, estaban pues lógicamente los peritos, los especialistas en todas las áreas económicas, políticas, sociales. Entonces eran ellos ahora sí los que tenían que ya también ejecutar. Por eso nosotros habíamos cumplido en ese plazo de los 3 meses que estuvimos ahí nuestra misión. Entonces, porque ahí nosotros ya no jugamos ningún papel en ese sentido, porque de monitoreo, de evaluación, no, eso ya corresponde pues a las entidades estatales y sociales. Esa ha sido la razón por la que nosotros pues ya nos retiramos, porque nos parecía lo más sensato, lo más lógico, lo más honesto también, porque ya habíamos hecho. Nosotros entramos la vez anterior porque igualmente nos pidieron las partes. Jamás nosotros nos hemos estado ofreciendo, como decimos en nuestro lenguaje popular, ¿no?, de ser mediadores. Más aún nosotros dijimos, miren, hay organizaciones internacionales, nacionales, muy bien preparadas en este tema de la mediación, del arbitraje. Pero esta vez ha anunciado que están de acuerdo, que están abiertos a colaborar esta vez también, lo ha dicho usted. Ahora, nada más para cerrar, cardenal, porque sé que usted está con sus ocupaciones, nada más, Ecuador es un país laico y muchas personas creen que la Iglesia no debería involucrarse en asuntos políticos. ¿Cómo responde usted a quienes piensan que la Iglesia debería mantenerse al margen y limitarse al ámbito espiritual? Bueno, nosotros tenemos bien claro, el Estado laico reconoce los derechos de todos los ecuatorianos y el Estado laico reconoce también el derecho de la libertad religiosa. De hecho, ser laico, el Estado laico no significa que sea un Estado antirreligioso, ¿no? O arreligioso, no. Simplemente el Estado laico significa que no tiene una confesión religiosa como tal. Por eso es abierto. Yo creo que también hay que comenzar por ahí, porque si no, de segundo lugar, nosotros no nos metemos en política partidista, eso está clarísimo. De hecho, nosotros en el modus vivendi, en ese documento que es un convenio internacional entre la Santa Sede y la Unión Ecuatoriana, abiertamente se dice que los pastores, en este caso sacerdotes y obispos, no entramos en política partidista, no somos afiliados. Y esa es la posición más honesta también y sensata, por supuesto, pero sí nos preocupamos por el bien común, pues. La política en sentido amplio, porque nosotros no podemos quedarnos callados si la gente se muere de hambre, la gente no tiene educación, la gente no tiene salud, va más allá de lo del partido político. Entonces, como iglesia estamos ahí. Entonces, yo creo que también es importante dialogar. Yo por eso insisto, el Estado laico reconoce los derechos a la libertad religiosa. Y los derechos, no voy a mencionarlo, pero es el artículo 66.8 de la Constitución. Digo, señores, lean lo que está ahí. Nosotros no estamos exigiendo absolutamente nada. Ahí se dice que el Estado laico tiene la obligación de favorecer las expresiones religiosas voluntarias. Y ahí dice uno de los derechos que tenemos, a profesar la fe en público y en privado. En fe y en público y en privado, por lo tanto, no es que solamente vayan a la sacristía, van allá a rezar. En público también tenemos derecho. Si el Estado laico reconoce ese derecho, pues tenemos que ejercerlo. De tal manera que no hay esa confrontación, ese conflicto. A mí me da pena, ¿no? Porque cuando les conviene, ¿qué hace la iglesia ahí? ¿Qué hace la iglesia en política? Pero ya cuando dice, bueno, a ver que la iglesia no dice nada, se ha callado, o sea, como dicen, palo porque bogas, palo porque no bogas. Que siempre es así, ¿no? Así pasa. Claro, ¿por qué no dice nada la iglesia? Claro, ya cómplice, está ocultando, ¿qué pasa? Oiga, pero señores, ustedes están diciendo que no se meta a la iglesia. Vean, se mete a la iglesia, ¿qué hace metida ahí? Digo, señores, nosotros no somos metidos, sino somos comprometidos, que cambia radicalmente. Yo digo, somos comprometidos con la gente del pueblo que camina, pues estaremos ahí, les guste o no les guste. Con eso me quedo, cardenal. Pero no estamos solamente con la palabra. Nosotros estamos con acciones concretas. Yo en Guayaquil voy a decir, fíjense, nosotros tenemos una red de educación, educamos a más de 12,000 alumnos, tenemos una red de dispensarios médicos. Conocemos la labor de la iglesia. 900,000 personas atendemos, así es que no es que estamos hablando en el aire. Tenemos un centro para rehabilitación de toxicodependientes, fíjense, tenemos un albergue para muchachos con VIH, o sea, tenemos muchas obras sociales.
Y esas personas que protestan, que se rasgan las vestiduras, me gustaría que vengan, que conozcan esas obras y después... No, y estamos conscientes de que la Iglesia también hace muchas labores que le corresponden al Estado hacerlas y que las asume la Iglesia y las asume de buena manera. Y le agradezco muchísimo, me encantaría seguir conversando con usted, pero se nos acaba el tiempo. Cardenal, siempre es un gusto poder tenerlo en esta entrevista. En todo caso, nosotros llamamos a la paz, llamamos al diálogo. Yo creo que eso pues son valores fundamentales para todo ser humano sensato, creyente o no creyente, político o no político. Así es que muchas gracias de corazón. A usted también, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Cardenal Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible. Un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Saksha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Noticias verificadas con Carolina Basante. Enseguida le damos paso a Carolina Basante, que como todos los viernes nos trae nuestro segmento de noticias verificadas. Carolina. Hola María del Carmen, Gisela, amigos que nos siguen a esta hora, buenas noches. Y sí, hoy tenemos noticias verificadas, pero también de muchos videos sensibles que hemos visto que se han registrado y se han viralizado en las redes sociales a propósito del paro, y muchos de ellos falsos o sacados de contexto. Y vamos a revisar uno de estos justamente, que es un video que asegura a mostrar policías apedreados en Otavalo durante las manifestaciones de 2025. Esto circuló por todas las plataformas, son imágenes bastante sensibles, pero ojo, esto no ocurrió en Otavalo, no ocurrió en Ecuador. En realidad es un video que fue grabado en Indonesia en 2011 y circula en varias páginas, entre ellas una que nosotros reconocimos que se llama The YNC. Y lo identificamos gracias a las siglas PHH, que se ve también dentro de los policías que tienen en este video, que es visible en este chaleco, y corresponden a Pasukan Anti Ura Ura, que es el cuerpo antidisturbios de Bribón, la brigada móvil de la Policía Nacional de Indonesia. En otro video también se asegura que manifestantes vandalizan un auto en las protestas de Ecuador 2025, pero este video originalmente no corresponde tampoco a nuestro país, sino que es un video de Nepal y fue publicado el 8 de septiembre
septiembre de 2025 por un usuario de TikTok en el marco de las olas de protestas juveniles. Esto lo pudimos identificar por una búsqueda inversa con Google Lens que permitió rastrear el origen y confirmar que esto está vinculado a esos hechos y no al paro nacional. Además, circula una portada atribuida a Diario Extra que afirma que manifestantes saquean la industria láctea por órdenes de Leonidas Diza. El video es real y muestra hechos que pasaron en 2019, no en 2025. De hecho, una de las publicaciones fue registrada por Diario El Universo. Ellos publicaron originalmente esto. Diario Extra, como confirmó que nunca difundió esa portada, ni tampoco coincide con su formato de 2025. Algunos usuarios difundieron un video asegurando de manera errónea que se trataba de movilizaciones recientes en Latacunga. Este video no corresponde a Ecuador, fue grabado en Nepal, en otro contenido, y este circula desde el 9 de septiembre de 2025, en medio de las protestas juveniles también que decíamos. De hecho, si ustedes se fijan bien, en uno de estos letreros se ve la palabra Nepal. Así que tengan mucho cuidado con los videos y las imágenes que están circulando alrededor del paro que está viviendo el país, porque muchos de estos, como pudimos hoy comprobar, no corresponden y lo que generan es mayor incertidumbre y mayor temor en la población. Así que seamos todos responsables y si no estamos seguros de que es verídico, mejor no lo compartamos. Nos vemos conmigo la próxima semana con más noticias verificadas. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la información internacional. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Estamos ya enlazados con la sala de redacción para conocer la última información internacional con Esteban Cislema. Esteban, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, Gisela? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el expresidente de Bolivia y candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre lidera las encuestas a 24 días de la celebración del balotaje. La encuesta, realizada por la empresa Ipsos Siesmori y publicada por la red televisiva Unitel, muestra un 47% de intención de voto en favor del opositor Quiroga y su acompañante Juan Pablo Velasco frente a un 39.3% que alcanzó Rodrigo Paz y su compañero de fórmula Edman Lara, un 7.7% de diferencia. También les contamos que delegados de varios países se levantaron este viernes de sus asientos y abandonaron la Asamblea General de la ONU ante la entrada del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ante los pocos restantes criticó a líderes débiles del mundo frente a la ofensiva israelí en Gaza. Y finalizamos con información de Filipinas, y es que ese país confirmó este viernes el fallecimiento de 4 personas y ordenó la evacuación de unas 433,000 tras el paso de la tormenta tropical Boaloy, mientras el país aún se recupera del impacto del supertifón Ragasa. Filipinas sufre una media de 20 tormentas y tifones al año, lo que mantiene un estado de pobreza constante, millones de personas en zonas propensas a los desastres. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Gisela, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe internacional, y con esto pues ya finalizamos. Como siempre, amigos, gracias por acompañarnos y que tengan pues un muy buen fin de semana. Gracias, Gigi, por estar aquí junto a nosotros el día de hoy. No, siempre es un gusto, María del Carmen. Gracias a ti y a nuestros amigos que siempre nos siguen con la información. Recuerde que somos Notimundo y FM Mundo, la radio de las noticias. Síganos en las redes sociales. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción: Gisela Bayona y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido: Mauro Olivo. Redacción y redes sociales: Esteban Cislema. Emisión: FM Mundo Live: Leonardo Vázquez. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección general: Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años.